tan solo lo de las corporaciones de seguridad, lo que nos decía la propia Fátima, que pues son elementos de distintos municipios los que han sido presa de los ataques mismos, nos cuestionamos entonces esta aparente facilidad con la que los grupos del crimen organizado siguen actuando. La semana pasada hablábamos de ataques hacia gente de la política y hubo víctimas. Recuerdo una diputada en Morelos fue víctima de un atentado. El fin de semana nos recordaron que también las corporaciones de seguridad, y para seguir hablando sobre ello, David Saucedo nos acompaña de nuevo esta mañana aquí en Mega Noticias, especialista en seguridad, y con él platicábamos justamente, David, por lo que pasó la semana pasada. Ahora llegamos a este tema del ataque que se registra en Apaseo, que no es el primero y que desafortunadamente queda la sensación de que no será tampoco el último. ¿Desde dónde parte esta pues aparente facilidad para que lleguen y valien lo que serían las instalaciones que uno pensaría las más seguras en los municipios? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Qué gusto. En efecto, los grupos criminales prácticamente desde que empiezan a expandirse lo que buscan es tener el control de las autoridades locales, esencialmente de las policías estatales y de las policías municipales. Dependiendo del municipio del que estemos hablando, la mayoría de las corporaciones tienen elementos armados, cuentan con radiopatrullas, radios troncales, sistemas de videovigilancia, facultades para hacer retenes, hacer detenciones. Entonces, el control de las autoridades locales es un factor importante para que los grupos del narcotráfico puedan extender su poder. Normalmente utilizan tres esquemas para apoderarse de estas corporaciones. Una es por medio de la intimidación, las amenazas, el asesinato de los elementos de comandantes o eventos como el que vimos en Apaseo el Alto la semana pasada con ráfagas en contra de las instalaciones de las policías estatales y municipales. En segundo término, lo que buscan es los grupos criminales comprar mediante sobornos la adquisición de seguridad privada, con tenerlos a sueldo, no tenerlos como aliados, sino como empleados. Y finalmente, una tercera modalidad es financiar campañas de alcaldes o incluso de gobernadores, para que una vez que estén en el poder, las corporaciones de policía estatales y municipales estén al servicio de los grupos criminales. Incluso son ellos los que en ocasiones sugieren los nombres de quienes van a ocupar las posiciones de secretarios de seguridad pública estatales y municipales. Hay algunos casos también extremos en donde las policías municipales proporcionan a parque, armas o incluso los propios sicarios de los grupos de narcotráfico están dados de alta en la nómina como policías estatales o municipales. David, y ante esta situación también infiere un escenario un tanto complejo. Centrándonos en lo que pasa ahí en Guanajuato, en Apaseo el Grande, vendrán investigaciones, posiblemente se detenga a los o a él responsable del ataque, pero al momento de detenerlos pudiera desentonar entonces con esta forma en que la que están trabajando y atraer más ataques, ¿no? ¿Es riesgoso actuar, es riesgoso impartir justicia en este tipo de hechos? Hay municipios en varios estados del país en donde los grupos criminales sobrepasan el estado de fuerza de cualquier corporación de policía municipal. En el caso de Apaseo el Grande, a lo más tendrá una centenar de elementos. Los grupos del narcotráfico en la región deben tener cuando menos 5 veces ese número de elementos. Los elementos de la policía municipal están por turnos, es decir, en activo seguramente deben tener algo así como 40 elementos que son incapaces de poder enfrentar a un convoy de integrantes del crimen organizado. Lo que creo que tenemos que ir analizando ya a detalle es que el esquema de policías municipales que tenemos en México, que es importado de los Estados Unidos, es notoriamente insuficiente para poder enfrentar al crimen organizado. No hay manera de que en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, e incluso estados ricos y grandes como el Estado de México, pueda haber policías profesionales, porque cada municipio tiene una pequeña corporación. Es imposible que podamos tener corporaciones de policía capaces de enfrentar a la delincuencia cuando tenemos tantos municipios. Lo que tenemos que ir avanzando, me parece, es en esquemas de policía consolidada, ya sea la policía estatal única o lo que se ha intentado durante varios sexenios a nivel nacional, con la creación en su momento de la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería Nacional y actualmente la Guardia Nacional.
Todo lo que tiene que ver con seguridad pública para los ciudadanos está está en gestación en México. Así que estos esquemas de policías municipales no cuentan con los hombres, los recursos y las armas para poder enfrentar al crimen organizado. Se ha insistido en muchas ocasiones que se tienen que fortalecer a las policías municipales. Yo sostengo que es muy difícil fortalecer a un esquema de policía municipal cuando no está concebida para poder enfrentar a este tipo de delitos de alto impacto. Y sobre todo porque mientras esto pasa con los policías municipales, pues los grupos del crimen organizado se siguen fortaleciendo. Y aparte ya brindaba yo información al inicio de este espacio, David, de que dentro de estas filtraciones de la información de la Sedena se detecta que incluso desde el ejército mismo se estaría proveyendo de armas al crimen organizado. Y mientras tanto, pues las policías ahí siguen, ¿no?, en cierta desprotección y sin el equipo necesario. ¿Esa sería una solución? ¿Equiparlas mejor y preparar mejor a los policías? ¿O tampoco es como la vía más rápida para hacer frente a este tipo de hechos? Sería una medida de muchas que se tienen que tomar en este sentido. También coincido con tu planteamiento. Se tiene que modificar la Ley General de Armas de Fuego porque el crimen organizado desde hace décadas cuenta con armas de mayor calibre, armas semiautomáticas de uso exclusivo del ejército, y las policías civiles, tanto las estatales como las municipales, no pueden tener acceso a este tipo de armamento. Ya muchos grupos del crimen organizado, incluso algunos que solo tienen presencia regional, usan Barrett 50, que es un fusil de asalto cuya munición es capaz de traspasar una patrulla como si fuera mantequilla. Entonces, mientras los elementos de policía municipales no cuenten con el armamento, no para superar, sino tan solo para igualar a los grupos del narcotráfico, seguiremos teniendo varios municipios con una alta tasa de homicidio de policías. Esta es una constante desde que los grupos del crimen organizado han ido expandiendo su poder criminal. Las primeras corporaciones en erosionarse han sido las policías estatales y municipales. Más que complejo el territorio y el panorama, y pues estos hechos, yo insisto, si vimos lo de Apaseo, nada nos dice que no se pueda repetir, tan solo ahí mismo, pero hay otros municipios también sumidos en una situación más que compleja respecto al avance de los grupos del crimen organizado. David, muchísimas gracias por estos minutos brindados aquí en Mega Noticias. Estaremos al pendiente de futuros espacios para seguir hablando de estos temas y tener tu punto de vista. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo.